sorprende de Dios? Siempre. Y siempre me ha sorprendido. Y lo digo a título muy personal, por supuesto. ¿Cómo siendo yo tan pecador, Dios todavía confía en mí? Porque si hay algo que no debemos perder de vista es que, por supuesto, Dios nos ha lavado con su sangre. Jesús nos lavó con su sangre en la cruz del Calvario. Y todas estas promesas maravillosas que tenemos en Dios. Pero aún así hay una condición humana en nosotros. Hay algo en nosotros que por tendencia nos quiere separar de Dios. Hay una lucha interna que usted y yo vivimos. Yo no sé si usted la vive, yo sí la vivo. Hay una lucha diaria. Cada día cuando abro mis ojos, dice el apóstol Pablo, lo que es bueno hacer no lo hago, y lo que es malo, eso es lo que hago. Hay una tendencia en el ser humano a alejarse de Dios, pero Dios en su misericordia nos sigue acercando a Él. Dice la Escritura, con cuerdas de amor el Señor nos acercó a Él. Yo no sé y no me es posible saber cuál es tu condición de vida hoy al estar en este lugar, al venir a este lugar. Pero yo sí te quiero decir algo: si estás en este lugar es por un propósito, y si estás en este lugar es porque la misericordia de Dios te alcanzó. La palabra nos dice que su misericordia se renueva todos los días. Es como la luz del día. Todas las mañanas, algunos, los que se levantan más temprano y se levantan estando oscuro todavía, pasa un rato y después comienza a aclarar el día. Y usted dice, un nuevo día, un nuevo amanecer. Así es la misericordia de Dios. Todos los días cuando usted abre sus ojos, se activa el reloj de la cuenta de la misericordia de ese día sobre su vida. Y seguimos caminando y el día a veces se vuelve un poco fatídico, se vuelve cansado. A veces hay cosas muy buenas, a veces hay cosas que no tanto, pero la misericordia sigue estando ahí. ¿Sabe? La misericordia, yo tengo una forma de verla, es como el aire que respiramos. No lo vemos, no somos conscientes de eso, pero está presente. Está con nosotros. Cada respiro que usted tiene es misericordia, y yo trato de visualizarlo de esa forma. No está en la Escritura, es mi forma de verlo. La misericordia de Dios para mí es como el aire que respiro. No necesito verlo, me da vida, me deja hacer lo que debo hacer, me deja caminar y me da la oportunidad de ser cada vez mejor de lo que puedo ser hoy. Y cuando me caigo, esa misericordia sigue estando ahí. Dios no me señala, no me castiga, no está detrás mío revisando mis errores. Dice la palabra, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es el bien y la misericordia de Dios lo que está ahí. Y cada vez que yo me caigo, cada vez que yo tropiezo, el bien y la misericordia me tienden la mano y me dicen, va para arriba, va de nuevo. Vamos otra vez, sigamos adelante, sigamos adelante. Estamos en una carrera. El apóstol Pablo decía, no he terminado la carrera, es tiempo de seguir adelante. El que compite en una carrera se esfuerza y va hasta obtener el galardón, hasta que llegue el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Esa misericordia estará ahí siempre dándonos la mano, dándonos ese empuje, diciéndonos, sí, yo sé que no es difícil, sé que no es fácil. La vida de cada uno es distinta. Lo que para alguien es algo casi imposible de resolver, para otros es simplemente una banalidad. Y a veces juzgamos eso y decimos, ¿cómo no se va a levantar de eso? Pero ¿cómo le va a estar afectando eso? Es que cada uno de nosotros es diferente. Somos un mundo distinto el uno del otro. Y la misericordia está diseñada para cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice, aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho lo voy a poner. Nuestra fidelidad marca tendencias en Dios. Y cada vez que usted se mantiene fiel delante del Señor, Dios se mantiene fiel delante de nosotros. Es más, Dios sigue siendo fiel, aún siendo nosotros infieles. Yo quiero hablar en este último tema del año de esa misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hasta esta mañana Dios ha sido bueno. Y esa es mi frase por excelencia: Dios ha sido bueno. Dios se encontró con nosotros en algún momento y nos rescató. En algún momento Dios anotó nuestro nombre en un libro, dice la Escritura, el libro de la vida, y dijo, en este voy a poner mi confianza, a este le voy a revelar mis secretos,
A este le voy a dotar de dones, de talentos. A este le voy a otorgar mi gracia y mi misericordia. A este le voy a bendecir. Sobre este y sobre su familia y sobre sus generaciones. Y con él haré pacto de bendición. Yo no sé si usted me está siguiendo acá, pero es lo que la Biblia me enseña a mí. Yo estoy bajo un pacto, el pacto de la bendición de Dios, el pacto de la cobertura de Dios. Dios está totalmente involucrado en que usted y yo seamos gente de bendición. Y no tiene que ver con cuánto dinero tengamos en el banco, tiene que ver con lo que Dios ha dicho que es sobre nosotros. No nos faltará nada, no nos faltará nada. Dios a cada uno le dio dones y talentos para que el cuerpo de Cristo sea bendecido, sea fortalecido. No para enriquecimiento propio, para que el cuerpo de Cristo sea bendecido. Y cuando Dios anotó tu nombre en el libro de la vida, anotó un propósito contigo. Y eso es algo que el enemigo no quiere que usted y yo escuchemos hoy. Pero Dios tiene un propósito con nosotros. Aun cuando yo me vea débil en algún momento, aun cuando yo sienta que no hay tal propósito, Dios me habla al corazón y su espíritu que está en mí, porque dice la palabra que somos templo del espíritu y el espíritu de Dios está en nosotros. Ese espíritu que está en nosotros nos recuerda constantemente: hay un propósito con tu vida, hay un propósito, ¿sabe? Y cada vez que nosotros pasamos, como dice el Salmo 23, por el valle de sombra de muerte, tenemos una promesa que dice: no temerá el corazón, porque Él estará con nosotros. Ese tiempo que pasamos por ahí es un tiempo de preparación. No es un tiempo de muerte, es un tiempo de preparación. Porque es en el desierto, es en el momento difícil, en el momento de la angustia, donde aprendemos a conocer a Dios, donde Dios se nos revela. Vaya conmigo a Lucas, por favor. Capítulo 15. Yo tengo acá en mi mano la Biblia textual, entonces podría diferir un poco de la versión que usted tiene. Pero sígame, por favor, en esta parábola de Jesús, Lucas 15, verso 1 en adelante. Dice: todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírlo. Y tanto los fariseos como los escribas refunfuñaban diciendo: este recibe a pecadores y come con ellos. Entonces les propuso esta parábola: ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta que la haya? Y cuando la haya, regocijándose, la pone sobre sus hombros, y regresando a la casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: alegraos conmigo, pues hallé mi oveja perdida. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Posterior a esta parábola, el Señor habla de la moneda perdida, habla de los 2 hijos, habla de muchas cosas que tienen que ver con la esencia del reino de los cielos. Vamos a ver. Nosotros predicamos mucho sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos no es una promesa de bendición financiera para su vida. El reino de los cielos es la promesa de la justicia de Dios sobre nuestra vida en torno a la salvación. Dios llevó a su Hijo a la cruz del Calvario no para que usted tenga mucho dinero en su cuenta del banco, sino para que su alma esté ligada de nuevo a Dios. Jesús mismo hablando dijo: busca primero el reino de los cielos, busca primero el trono de Dios, busca primero agradar a Dios con tu alma, con tu mente, con todo tu corazón. Busca a Dios de corazón y todas las demás cosas vendrán. A su momento vendrán, en mayor o menor cantidad vendrán. Sabe, que yo no tenga un 5 en el banco no afecta mi salvación. Afectará mi humor, pero no mi salvación. Tal vez no me podré comer aquello que quería o comprar aquello que me gusta, pero mi salvación sigue siendo intacta. Porque mi salvación no depende de cuánto tengo. Mi salvación ni siquiera depende de quién soy. Mi salvación depende de quién es Él y qué fue lo que Él hizo por mí. Y a veces en el mundo actual en el que vivimos, perdemos de vista esta esencia de la palabra de Dios.
Dios se acercó a mí, Dios se acercó a mí y sigue creyendo en mí y se sigue alegrando. Yo no sé si usted tiene conciencia de esto, pero son cosas que a mí me gusta pensar porque fortalecen mi fe. Y son tal vez muletillas que uno se inventa basándose en la palabra para poder reconfortarse en momentos difíciles. Yo me imagino a Dios que cada vez que yo abro los ojos dice: se despertó mi hijo amado. Otra vez se levantó aquel que me hace delirar. Algunos dirán: aquel que me vuelve loco. Bueno, seguro. Otra vez manifestaré mi misericordia sobre él. Le guiaré en mis caminos una vez más. Cumplirá su propósito en mí. Hará aquello para la cual le he preparado y le he enviado. Pero a veces nos levantamos viendo que no tenemos plata. Nos levantamos que el desayuno no me gustó. Vemos al cielo y decimos: uy, qué pereza, hoy va a llover. O decimos: uy, qué calor está haciendo hoy. O decimos: uy, qué pereza ir a trabajar. ¿Alguien me está siguiendo acá? Que dicha que Dios no piensa así de nosotros, ¿verdad? Por eso usted y yo no somos Dios. Porque a veces nuestra visión se queda en el perímetro, en lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Pero Dios no es natural, no es hijo de hombre. Los ojos de Dios ven cosas en nosotros que nosotros hoy no somos capaces de ver todavía. Los ojos de Dios se han puesto sobre nosotros sin merecerlo, porque nos amó primero. Esta parábola habla sobre esto. Habla de que el reino de los cielos es como un hombre que tiene 100 ovejas. Ahora, vea esto que es importante. Aun cuando Jesús nos ejemplifica como si fuéramos ovejas, en esta parábola Jesús la está tomando solo para que tengamos un parámetro de comparación de algo fácil de entender. En el Nuevo Testamento, que difiere un poco de la interpretación del Antiguo en relación a las ovejas. En el Antiguo usted escucha a Dios hablar mucho sobre el pueblo de Israel, comparándolo con una oveja. Pero en el Nuevo cambia, porque a pesar de que Jesús utiliza la palabra oveja, esto lo hace para que todos puedan comprender mejor el ejemplo de lo que Él quiere dar a entender. El libro de Juan, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero que todos aquellos que le recibieron, les dio potestad, que eso tiene que ver con un derecho legal, de ser constituidos, hechos, nombrados legalmente ante el cielo, hijos de Dios, no ovejas. Cuando usted viene a Cristo, cuando usted recibe la salvación de Cristo, usted deja de ser una oveja y se vuelve un hijo de Dios. Y esto en el ámbito religioso cuesta mucho manejarlo, porque siempre hablamos de las ovejas. Es más, hay un canto maravilloso de esto: eran 100 ovejas que habían, y todo el mundo llora porque es una oveja. Todo el mundo llora porque es la 99 que se perdió. Pero se nos olvida que cuando Jesús nos rescata y nos trae, dejamos de ser la oveja que se perdió y nos convertimos en un hijo de Dios con el potencial de recibir todo aquello que Dios nos ha entregado como herencia, y nos potencia para hacer todo aquello que Él ha diseñado que debamos hacer. Y eso no lo hace una oveja, eso lo hace solo un hijo de Dios. Entonces hoy es tiempo de que la mentalidad de oveja la dejemos atrás y comencemos a caminar en el diseño perfecto del reino, que es: somos hijos de Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios, caminando hacia la perfección de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de aquel que nos amó primero. Ahora dice la palabra: ¿qué hombre entre ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta que la haya? Escuche esto porque es importante y porque es sumamente relevante. Esta parábola tiene ciertos secretos importantes que debemos comprender.
El primero de ellos es: el pastor, denominamos pastor aun cuando dice que es un hombre, es un pastor, tiene 100 ovejas, pero se le pierde una. Y lo relevante no es eso, sino lo que viene a continuación. Dice: deja las 99 en el desierto. A los ojos naturales y en nuestra forma de pensar, el desierto, el campo abierto, un lugar al descubierto, no necesariamente es un lugar seguro. ¿Qué persona toma el rebaño, lo deja en la montaña disperso y se va a buscar una oveja que no sabe cuánto tiempo le va a tomar, no sabe qué distancia va a recorrer, no sabe cuántas horas va a invertir en eso, y deja las 99 ahí, corriendo el riesgo de que cuando llegue le falten una o más? Esta palabra en el desierto tiene que ver directamente con el propósito y la revelación de lo que Dios tiene para nosotros al día de hoy. Dice la Escritura que Dios nos lleva a nosotros al desierto para encontrarse con nosotros ahí. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿a dónde lo lleva? Al desierto. No lo lleva a un lugar seguro. El desierto es un lugar abierto. El desierto es un lugar donde todo puede pasar. Están expuestos a los enemigos, están expuestos a los animales salvajes, están expuestos al clima, están expuestos a lo que sea que pueda suceder. Pero Dios toma a Israel, lo saca de Egipto, lo arrebata del cautiverio y lo pone en el desierto, lo lleva al desierto. Y es en el desierto, no es en otro lugar, es en el desierto donde Dios desciende y se revela al pueblo de Israel. En el monte Sinaí. Estando a las faldas del Sinaí, el Dios de dioses, el gran yo soy, habla al pueblo y le dice: yo soy tu Dios. Pero tiene que estar en el desierto. Ahora, esto tiene relación directa con esta parábola, porque el desierto que habla aquí es el lugar donde Dios tiene cuidado de nosotros. Es decir, Jesús está diciendo: y este hombre se fue a buscar una oveja porque las 99 que tenía estaban en el lugar donde estaba la presencia de Dios resguardando esas 99. En el tiempo de Israel antiguo, dejar las ovejas solas no era un buen negocio. Dejar las ovejas solas en el desierto las exponía al vandalismo. Algún otro pastor podía llegar por ahí: no hay nadie cuidando las ovejas, me las llevo y hago mi rebaño más grande. Se pueden perder, se pueden descarriar, podría pasar cualquier cosa, que era lo perfectamente normal pensar: tomar las ovejas, llevarlas al redil, guardarlas, ponerlas bajo llave y entonces ahora sí me voy. No, es que Jesús no piensa así. El reino de los cielos no funciona así. Donde Dios nos deja, ahí está Él. Por eso dice: y dejándolas en el desierto. El desierto es el lugar donde habita la presencia que se nos revela a nosotros. Es decir, estas 99 estaban seguras. Nadie las podía tocar. Jesús oró por sus discípulos y dijo: aquellos que me has entregado, guárdalos. Usted y yo somos parte de estas 99 que estamos en las manos del Señor. A veces queremos ponernos en las manos de alguien más. A veces queremos que el pastor sea nuestra cobertura. A veces creemos que el líder sea nuestra cobertura. No, mi cobertura es Dios. El pastor me va a fallar, el líder me va a fallar, cualquier otro me va a fallar, el hermano que se sienta conmigo a la par en la iglesia, en el culto, y que es muy espiritual, me puede fallar. Pero es que cuando yo estoy, aun cuando esté en el desierto, si es Dios el que me puso ahí, nada me va a tocar, absolutamente nada me va a tocar. Le pruebo esto: cuando David huye de Saúl, ¿a dónde huye? Huye al desierto. ¿Dónde se le revela a Dios a David? En la casa de su padre, comiendo pan, bebiendo vino. En el desierto con las ovejas, ahí se revela a Dios. Me estoy dando a entender, ahora sí tienes el clic sobre lo que te estoy diciendo. El desierto es el lugar donde Dios mantiene la unidad,
El que se sale de esa unidad es por el que Dios tiene que ir a buscar para traerlo de nuevo. ¿A dónde? Al mismo lugar. Ahora, dice aquí la palabra que el hombre va y busca la oveja que se le perdió. Cuando la encuentra se regocija, dice, la pone sobre sus hombros. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Por qué la pone sobre sus hombros? Que es que no puede caminar sola. Este es un segundo factor que yo quiero entregarle a usted en esta mañana. ¿No la puede venir arreando otra vez? ¿Empujando? ¿No dice aquí que la oveja perdida se lastimó? ¿No dice que la oveja perdida tuvo un accidente? ¿No dice que la oveja perdida? Nada de eso. Dice que la toma sobre sus hombros. Esto es un elemento profético que tiene que ver con el evangelismo, que tiene que ver con los primeros pasos del creyente. Escuche bien. Cuando la palabra dice que Jesús pone la oveja sobre sus hombros, evidentemente cuando Jesús llega al lugar donde están las otras ovejas, se la quita y la pone junto con las demás ovejas. Cuando Dios rescata nuestra vida del abismo, cuando Dios nos saca de lo banal y nos lleva al plano espiritual, hay un proceso de transformación y cambio, donde usted y yo solos simplemente no podemos. Y ese proceso es aquellas personas que Dios pone a nuestro alrededor para enseñarnos, para darnos seguimiento, para estar con nosotros, capacitándonos en las cosas espirituales, para que cuando sea el tiempo correcto, el Señor nos quite de sus hombros y nos ponga, al igual que los demás, en el lugar donde debemos estar, haciendo lo que debemos hacer. Es decir, Él me toma y me lleva sobre sus hombros por un tiempo que es el tiempo de aprendizaje, es el tiempo de proceso, es el tiempo donde yo aprendo, es el tiempo donde Él me trae a conocimiento de todas las cosas. Por eso Jesús dijo en la gran comisión: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, enseñándoles todo lo que de mí han visto y oído, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es: vayan, tomen estas personas sobre sus hombros por un tiempo, enséñenles el evangelio del reino, enséñenles esa nueva vida en Cristo, lo que les estoy enseñando, y después mándenlos también. Lo que pasa es que a las ovejas les gusta andar sobre los hombros. ¿Ha escuchado usted hablar de los hijos chineados? ¿Qué es un hijo chineado? El que solo quiere estar alzado. Y usted lo agarra y lo pone al piso y él hace las patillas así, que no quiere, ¿verdad? Solo quiere estar alzado. O lo quiere, usted va y lo quiere dejar en la cuna y empieza a llorar y usted lo alza y ya, se calmó. Esa es la medicina, no le duele nada, no tiene nada. No, solo quiere estar alzado. ¿Sabe? Hay muchos cristianos hoy que están sumamente cómodos en los hombros del Señor y no pueden cumplir el propósito de Dios estando en los hombros de Jesús. Llega un momento en donde el Señor dice: no, ya, o sea, ya bájese, bájese porque necesito subir a otro. Está conmigo. Estas son dependencias, hilos de dependencia que muchas veces nosotros tenemos y que muchas veces utiliza el enemigo para inutilizarnos a nosotros en el propósito de Dios en nuestra vida. No, es que yo estoy muy cómodo así. No, es que así yo me siento bien. Es que yo así estoy. Ese es mi diseño, es estar en los hombros del Señor. No. Es durante un tiempo, desde que eres encontrado hasta que eres ubicado. Ese tiempo es donde, entre comillas, se da el chineo, se da lo que dice el apóstol Pablo, la leche espiritual, se dan los primeros pasos, se da el conocimiento de las cosas tales y como son. Dice: cuando llega el tiempo, tenemos que ser entregados a nuestro propósito. Escuche bien esto: cuando Moisés fue rescatado de las aguas, le fue entregado de nuevo a su madre durante un tiempo específico. ¿Cuál fue el tiempo específico? Hasta que él dejara ya de depender de su mamá, de la leche materna,
y pudiera ya caminar comiendo alimento sólido. En el momento en que él fue destetado, dice la palabra que fue entregado ¿a dónde? A Egipto, al palacio. ¿A ser qué? Chineado. A ser preparado, a ser perfeccionado. ¿Me está siguiendo acá? Tuvo que ser arrebatado de su madre para ser puesto en el camino del propósito de Dios. Cuando Ana está orando delante del velo del templo y Elí la ve y dice: esta mujer está borracha, y que ella está orando, clamando a Dios por un hijo, ella le hace una promesa a Dios: cuando el niño tenga la edad, y se está refiriendo al destete, yo lo traeré para que oficie en el templo. Es decir, se convertirá en un hijo más de Elí. ¿Está conmigo? Hay gente que hoy tiene 30 años y todavía quiere seguir pegado. Es que yo no me siento listo, es que yo no me siento capacitado, es que no, es que lo que hace falta, ¿sabe qué es? Una mamá que le haga esto. Porque a veces nos encontramos al hijo chineado y a la mamá que nos suelta. Y esa es una combinación tremenda. Amén. A veces el hijo quiere salir, el hijo ya quiere comenzar, y la mamá: ay, no, papito, venga, no, mi amorcito, venga. Y tan mala es una como la otra. Llega el momento en donde hay que desprenderse. Diga conmigo: hay que desprenderse. Porque ese desprenderse es comenzar a caminar en el propósito, es comenzar a caminar en el diseño. Ese desprenderse es comenzar a seguir el plan que Dios tiene para mi vida. Ahora bien, el diseño de Dios para mí puede diferir del suyo. Yo tengo un llamado, usted tiene un llamado diferente al mío, pero todos estamos haciendo algo importante para que el reino de los cielos crezca, para que el reino de los cielos se establezca, para que muchos escuchen hoy el mensaje que nos dice que Cristo Jesús, venciendo la muerte, exhibió públicamente al pecado en la cruz del Calvario, y gracias a su resurrección usted y yo hoy tenemos vida eterna. Somos redimidos por la sangre de Jesucristo y por la resurrección de Cristo. Cuando esta parábola de las 100 ovejas confronta nuestra vida, es cuando nos damos cuenta de que hay un propósito por el cual la oveja fue redimida: es ser puesta junto con las demás ovejas al cuidado de Dios, mientras el pastor sigue yendo por la que está ausente. Y dice la palabra: alegraos conmigo, pues hallé mi oveja perdida. Y el verso 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Y a veces, amados, hay que ser claros: los que tenemos muchas veces ocupado a Dios con nosotros, somos los 99 que no tenemos necesidad de arrepentimiento. Son los que pasamos: Dios, es que no tengo para el café. Dios, es que yo me quiero comprar una camiseta. Dios, es que no, Señor, es que ya no puedo, este jefe me tiene mal. Dios, y pasamos en eso. Y somos de las 99. ¿Y qué dice la palabra? Dios se regocija. Hay más gozo en el cielo por uno nuevo que entra que por 99 que ya están ahí. Ahora, eso no significa que Dios nos deja de querer. No, significa que los 99 que estamos ahí ya fuimos redimidos, ya fuimos seleccionados por Dios, ya fuimos atraídos por su justicia, y ahora estamos caminando en esa labor de Dios. Ya estamos oficiando, ya estamos buscando más bien nosotros a otros. Esta parábola de la oveja perdida es algo que nos debe poner a meditar para este año que viene. A muchos este año se nos acaba la temporada de oveja perdida. Ya Dios nos llamó a su redil. Ya Dios nos llamó con un propósito, con un diseño, y ya Dios nos dice: ya es hora de que mis ojos vayan a buscar la otra. ¿Y sabe a quién le toca buscar la otra? A la persona que usted tiene a su lado. A ese es el que le toca buscar la oveja que está perdida. Buscarla donde quiera que esté. Mire, siempre
ha habido dificultades en el tema del evangelismo. De una u otra forma, o por muchas razones, las personas refieren una contra hacia el tema del evangelismo. La gente es difícil para traer a Dios. No es que es fácil, pero en este tiempo en el que vivimos, yo he podido analizar que es todavía más difícil traer a la gente a Cristo. ¿Por qué? Porque hoy pasa lo que no pasaba hace muchos años atrás. Antes la gente no venía a Cristo en forma masiva por su religiosidad, porque cómo voy a dejar mi religión, porque yo no voy a dejar a mis papás, porque por tantas cosas. Estoy hablando de 40 años atrás quizás. Pero hoy la gente no quiere venir a los pies de Cristo por los que ya llegaron a los pies de Cristo. Es que mire, fulano dice que es cristiano y vea lo que hace. Es que mire tal pastor en tal lugar lo que está haciendo. Es que mire tal iglesia. Y entonces esa se volvió la muletilla para muchos decir: yo no voy a recibir. ¿Para qué me voy a meter a una iglesia? No, yo estoy bien así como estoy. Y la gente pasa haciendo sus cosas. Siempre hay una excusa. Y ahora la excusa que el enemigo pone en la boca de los no creyentes es la misma iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el rebaño, en vez de estar unido en el desierto, cada uno se fue para el lado que quiso, y ahora ya no son 99 ovejas perdidas, ahora son un chorro de ovejas perdidas por todo lado. No, pues yo me congrego, pero yo oro. No. Está disperso el rebaño. ¿Me sigues acá? Uno de los retos para el 2026 es que la iglesia se vuelva a juntar, que la iglesia vuelva al redil. Yo no estoy hablando de una denominación, ni estoy hablando de una iglesia en particular. No, estoy diciendo que vuelvan al diseño del reino, que se vuelva a agrupar, que se vuelva otra vez a volver un solo cuerpo. Esta parábola tiene que ponernos a pensar en este cierre y principio de año. Tenemos que aprender a permanecer juntos en el lugar donde Dios estableció que estemos, haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Hay muchas razones por las cuales no estar. Hay muchas razones por las cuales divagar en nuestra mente. Hay muchas razones. Pero permanecer firmes, permanecer fieles, es el propósito por el cual usted y yo estamos hoy aquí. Si hasta aquí estamos, como les dije al principio, es porque Dios hasta hoy nos ha sostenido. Y si Dios nos ha sostenido es por un propósito, es por una razón en especial, y es estar en el lugar correcto para que muchos otros puedan escuchar también este mensaje y decidirse a permanecer en el lugar correcto. Hay mucha gente que está en la iglesia, mire, y esto lo meditaba ayer en la tarde. Hay mucha gente que está en la iglesia y no tiene la menor idea de por qué está en la iglesia. Hay personas que están en la iglesia esperando que algo les caiga. Hay mucho show por ahí. Hay muchas cosas que se están dando hoy en día que se vuelven distractores de la realidad del reino de los cielos. Déjeme decirle algo: a usted le puede caer un pedazo de techo en la cabeza, que si no hay arrepentimiento en su corazón, de nada le sirvió ese pedazo de techo, ni lo vaya a vender. Hay muchas cosas, mi amado, que están sucediendo hoy, que lo que están haciendo es distrayendo a la iglesia, entreteniendo a la iglesia y alejándola del propósito. ¿Cuál es el primer propósito de Dios en la vida de una persona que llega a Cristo? Arrepentimiento y transformación. Si no hay arrepentimiento y transformación, seguimos siendo la oveja perdida. No importa cuántos años tengamos de estar en Cristo, no importa cuántos años tengamos de estar en la iglesia, no importa incluso si servimos en la iglesia, seguimos siendo la oveja perdida porque no hemos salido de ese momento, no hemos salido de ese entorno. Lo que estamos haciendo es simplemente cambiando físicamente de un lugar para pasar a otro, pero nuestro corazón no ha sido cambiado. Déjeme decirle algo: esa es la razón por la cual muchos hoy dicen: yo no quiero ser cristiano, porque los que hoy dicen ser cristianos no demuestran con su testimonio el cambio y la transformación de Cristo en sus vidas. ¿De qué me sirve yo estar allá afuera diciendo: Cristo te ama, arrepiéntete porque Cristo viene, mira que llegó el tiempo de la venida de Cristo y los que no estén con Él se van al infierno? Si alguien que me conoce dice: mira, pero este anda con dos más aparte de su esposa. ¿Me doy a entender?
¿De qué me sirve a mí predicar el evangelio si yo soy una persona que no me puedo ni controlar yo mismo? ¿De qué me sirve decir que Cristo, que Dios, que el cielo, que el reino y todo eso, si ese cielo, reino y Dios no ha transformado mi vida? Y déjeme decirle esto: la transformación de Dios, o el impedimento de la transformación de Dios en mi vida, no es otra cosa sino yo. Ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer en mí. De ahora en adelante me toca a mí. Escuche bien. Cuando Pablo, camino a Damasco, se encuentra con Jesús, ese encuentro fue de tal magnitud que cuando Pablo entra a Damasco, a la casa de Ananías, y se caen esas escamas que tenía en sus ojos, la vida de Pablo se transformó. Pablo salió de ahí siendo otro. Escuche bien esto: Pablo no llevó un año de discipulado. Pablo no llevó las 5 llaves para ser elegido por Dios para un liderazgo. Pablo no fue llamado a limpiar la iglesia. Pablo no fue llamado al grupo de alabanza. Pablo no fue llamado a predicar ahí en la iglesia de unos cuantos, primero para ver si es apto o no. ¿Me doy a entender? ¿Me sigue acá en lo que le estoy diciendo? Dice, se encontró con Jesús. Jesús le dijo: Pablo, bueno, le dijo Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al que tú estás persiguiendo. Ese encuentro con la gloria. ¿Sabe qué es lo que está pasando hoy? El cristiano dejó de encontrarse con la gloria y se enlodó con la manifestación. La gente prefiere encontrarse con un pastor que con el Dios de la gloria. La gente prefiere encontrarse con un sistema, con una denominación que le haga sentir bien, que le haga sentir cómodo. Déjeme decirle esto: cuando Pablo se encontró con Jesús, nada a partir de ahí volvió a ser cómodo para Pablo. Mire, antes Pablo, que iba montado, se dice que en un caballo, Pablo iba con cartas en su mano, con derecho legal de las sinagogas del Sanedrín, para matar cristianos. Es decir, Pablo podía hacer lo que le daba la gana con los cristianos y nadie le decía nada. Pablo no era cualquier persona, era un hombre con autoridad legal para hacer muchas cosas. ¿Quién perseguía a Pablo? Nadie. ¿Quién limitaba a Pablo? Nadie. ¿Quién le ponía a Pablo una mano encima? Nadie. Pero cuando se encuentra con Jesús, Pablo se vuelve el perseguido. Pablo se vuelve el objetivo. Pablo se vuelve aquel al que hay que eliminar. ¿Me está siguiendo acá? Cuando usted se dé cuenta de que cada vez que usted habla de Cristo, usted se vuelve el objetivo, usted se vuelve la persona contra la cual la gente se levanta, usted se vuelve aquellos de los cuales solamente cosas malas usted empieza a escuchar, usted puede estar seguro de que usted está caminando como Pablo caminó. Dios quiere que la iglesia en este año se encuentre con Él de verdad. Que la gente deje de hablar como hablaba Job, que decía: de oídas te había oído. Y que ahora la gente diga: mas ahora mis ojos se ven. Tenemos una iglesia moderna que de oídas le ha oído. Claro, van a la iglesia, reciben un mensaje, motivacional o no, reciben un mensaje. Pero ese mensaje no está acompañado del poder de Dios que te hace cambiar. Déjeme decirle algo: la Biblia no es un manual para sentirse cómodo. La Biblia es un espejo que revela la realidad de tu corazón. El diseño de Dios no es que usted se sienta bien en la iglesia. El diseño de Dios no es que usted se sienta tranquilo en el culto. El diseño de Dios no es que a usted le guste lo que pasa en el culto. El diseño de Dios es que cada vez que tú escuches la palabra, tú digas en tu corazón: ¿cómo estoy delante de Dios? Porque déjame recordarte esto: nada de lo que se hace en una iglesia es para nosotros, todo es para Dios.
Todo lo que hacemos es para el Señor. Ahora, ¿en qué beneficia a Dios una prédica, una palabra como esta? A Dios no le beneficia, pero a nosotros sí. Y a la postre el reino es beneficiado, porque ¿qué estamos haciendo? Produciendo hijos con carácter de reino. ¿Qué necesita Dios hoy? Hombres y mujeres con carácter de reino, no con características de mundo. Esto no se trata de agradar a las personas, tampoco de maltratar a nadie, porque el amor de Dios no maltrata. Hay que ser honestos. El amor de Dios no maltrata a nadie. Lo que se maltrata es lo que llevo adentro, que fue señalado por el amor de Dios. Porque Jesús dice que Él ama al pecador. Pues lo que la palabra enseña, que Dios ama al pecador, no al pecado que porta el pecador. En otras ocasiones hemos enseñado esto. Si Dios quisiera amarnos a nosotros en la condición en la que estamos, y entonces ¿para qué murió en la cruz del Calvario? Si sé cómo estoy bien. Nada más, Señor, abre el cielo y ahí te voy, San Pedro. No hay necesidad de arrepentimiento, no habría necesidad de ninguna otra cosa. Pero es que Dios, escúchame bien, Dios no está buscando amarme tal como soy. Dios me está buscando para cambiarme, para transformarme y llevarme al diseño original. ¿Cuál es el diseño original? Génesis capítulo 1. Y creó Dios al hombre a su imagen, a su semejanza. ¿Qué quiere Dios de ti? Que seamos a su imagen y a su semejanza. Y para ser a su imagen y semejanza tenemos que renunciar a cosas que están allá afuera, querramos o no. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice: no se conformen, no se adapten, no tomen la forma de este siglo. La parábola de las 100 ovejas lo que me enseña a mí es que hay un tiempo donde Dios, uno, me ubica, dos, me trae, tres, me devuelve, cuatro, se regocija. Y yo le creo a Dios porque todos en este lugar estamos en el tema, en el tiempo en el que Dios se está regocijando por nosotros. Amén. Ya es tiempo de que el cielo se regocije. Mire, se lo voy a decir así con todo el amor del mundo. Ya no hay tiempo que perder con los cristianos. Ya hemos perdido siglos buscando cristianos. Y miles y miles y miles de personas que no conocen a Dios mueren cada día. Nosotros tratando de rescatar a los cristianos. ¿Está conmigo? Hay gente que dice: vamos a evangelizar. ¿Y a quiénes van a evangelizar? A los que se fueron de la iglesia. Sí, porque son los más fáciles, ¿sí o no? Conocen el mecanismo, saben cómo es que hablamos los evangélicos. Hermano, vamos a la iglesia, viera qué culto más poderoso. Vaya, dígale usted a una persona que nunca ha ido a una iglesia: hermano, vamos a la iglesia, viera qué culto más poderoso. ¿Qué va a entender de eso? Que es un culto poderoso. No va a saber nada, porque nos involucramos mucho entre nosotros. Uy, manito, viera que conseguí una iglesia, puro fuego esa iglesia, es una cosa tremenda en Dios, viera que no sé qué. Vamos, lo invito. Y el vecino que está sin Cristo, el que sí necesita de verdad ese fuego, no lo tiene. ¿Sabe dónde nos tiene el enemigo a nosotros rodeados? Dando tumbos como el pueblo de Israel durante 40 años por causa de su desobediencia en el mismo desierto, patinando en el mismo desierto. Mire, es como tener un long play. ¿Se acuerdan del long play? Yo sí me acuerdo de los long play. Ese fue mi primer tiempo musical. ¿Qué hacía usted con el long play? Usted lo ponía a rodar, iba dando vueltas. ¿Agarraba para algún lado ese disco? No, ahí estaba. ¿Qué hacía? Nada, solo dar vueltas y vueltas y vueltas.
Y si usted no le ponía la aguja, no sonaba, ¿cierto? Pero mientras tanto, él da vueltas y vueltas. Así está la iglesia hoy, dando vueltas, predicándose a sí misma, tratando de convencerse a sí misma, tratando de rescatarse a sí misma, mientras el montón de gente afuera se está yendo al abismo, está perdiendo su alma, van para el infierno, literalmente van para el infierno. Y el enemigo está sosteniéndose la panza de risa de ver a los cristianos entretenidos en la iglesia, tratando de convencerse a sí mismos de ser iglesia. Y ahí están los cristianos dando vueltas. Y entonces, vamos a hacer un culto poderoso. Mire, en estos días yo decía, Señor, ¿cómo van a ser nuestras reuniones durante el 2026? Seguro poderosa, seguro va a caer fuego del cielo, seguramente. Y viene el Espíritu Santo así y me pone un sentir. No le estoy diciendo que Dios me habló, solo le digo que Dios me puso un sentir. Y me dijo, deja de estar pensando en la iglesia. La iglesia lo que tiene que estar pensando es en el que no está en la iglesia, en el que no es iglesia. Por eso Jesús toma a sus discípulos y les dice, vayan por el mundo. No les dijo, quédense en el aposento alto y ahí me hacen una iglesia. ¿Está conmigo? Es más, se lo voy a poner de esta forma, históricamente hablando. ¿Sabe por qué Pablo posteriormente, Saulo aparece en escena en el tiempo después de Pentecostés? Saulo aparece con un propósito doble en su vida. Primero siendo Saulo y segundo siendo Pablo. ¿Cómo usó Dios a Saulo siendo Saulo? Cuando Cristo se va al cielo, libro de Hechos, le dice a sus discípulos, vayan al aposento alto, quédense ahí hasta que reciban poder, que es el cumplimiento que se da cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos. Recibido el poder, sale Pedro, se convierte en 3,000 en su primer prédica. Pero ¿dónde se quedan pasado el tiempo? Se quedan en Jerusalén. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús? Primero en Jerusalén, Judea, Samaria, o sea, vayan moviéndose. ¿Ellos qué hacen? Se quedan y entran en una zona de confort terrible. ¿Están haciendo la obra? Pues sí, porque están predicando y están enseñando, pero están en un lugar donde Jesús les dijo, muévanse. Entonces, ¿qué hace el Señor? Si no se mueven por las buenas, los voy a pellizcar, los voy a mover. Entonces llama a un Saulo de Tarso, de su linaje, de la fe que ellos conocen, con cartas de muerte, y los mueve. Los pone a caminar. Entonces, ¿qué hacían? Por miedo se dispersaron y entonces el evangelio comenzó a correr por todas partes. ¿Me doy a entender? A veces ocupamos un hermanito así en la iglesia que venga con cartas de autoridad de parte del Señor para que nos mueva, porque la iglesia hoy está cómoda, mi hermano, mi amado del Señor. Hoy la iglesia está sumamente cómoda. Donde nos estancamos, ahí hacemos. El culto está bonito. Gloria a Dios, qué rico estuvo el culto de hoy. No, puro fuego. Y salimos del culto y cada uno sus cosas, pero el reino no avanza. Hace más o menos 25 años se decía que porcentualmente hablando, la cantidad de cristianos evangélicos en este país rondaba el 12% de la población. A hoy está entre el 8 y el 9%. ¿Qué pasó con ese otro porcentaje? ¿Se ha dado cuenta usted que los testigos de Jehová siguen tocando la puerta de su casa? O para que le compre la revista o para tratar de convencerlo de que ellos son la religión verdadera. ¿Se ha dado cuenta usted que ahora hay más mormones que antes en la calle? Usted los ve por todo lado. ¿Y la iglesia de Cristo? ¿Cuántas iglesias evangélicas ve usted hoy tocando la puerta de las casas de alguien? Porque la iglesia está muy cómoda. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Porque hablamos de expansión de la iglesia. No, lo que estamos haciendo es dividiendo la iglesia. Escuche esto, le va a asombrar. ¿Sabe usted que muchas iglesias, la gran expansión de la que hablan las iglesias evangélicas no es otra cosa sino la segregación de gente de un lugar en una ruptura, en una división,
para generar una iglesia nueva. Claro, y entonces tenemos una iglesia evangélica nueva. ¿Cuántos de esos que están en esa iglesia evangélica acaban de ser redimidos por Cristo en un mensaje evangelístico y no conocían nada de Dios? Salieron de una iglesia. Claro, y entonces usted dice, uy, es que como hay evangélicos. No, lo que hay es como hay división. Es que no me gusta, es que ese pastor no, está muy flaco, a mí no me gustan así. No, es que ese pastor está muy chiquitillo. No, es que ese pastor no me gusta porque no tiene amor. Mire, 30 años de evangelio y todavía está pidiendo amor. Es que me doy a entender. Y entonces, ¿qué pasa? Me rompo, me fracturo y digo, ay, Dios me dijo que ponga mi propia congregación. Y hacemos una congregación no conforme al amor de Dios y al reino, sino a mi propia pasión y mi propio gusto. Y busco a gente que le guste lo mismo que me gusta a mí. ¿Cierto? ¿Sabe qué está haciendo la iglesia de hoy? Lo mismo que están haciendo los partidos políticos. Es que ya mi liberación no me gusta, me voy a pasar para este otro lado. Y se van para la unidad o para cualquier otro. No, es que yo no voy con ese, entonces me paso para este. Me doy a entender, son los mismos dando vueltas en distintas. Ahora, mi hermano, usted, mire, yo creo que nos van a pasar a nosotros en un tiempo un PDF previo a las elecciones para que usted pase el libro para ver por quién vota, mi hermano. Ya no cabe en una hoja. Hay tantos partidos, todo el mundo quiere hacer un partido político. Haga el partido, ¿qué importa? Sí. Va a llegar el día en donde nos van a dar un folleto. Eso está pasando con la iglesia de Cristo hoy. Ya no es ¿qué quiere Cristo de mí?, sino ¿qué quiero yo de la iglesia? Y entonces busco la iglesia que se ajuste a mi necesidad, a mi requerimiento. ¿Cómo me gusta la iglesia? ¿Me gusta la iglesia pequeña? ¿Me gusta la iglesia grande? ¿Me gusta la iglesia de negro? No, me gusta la iglesia de blanco. ¿Me gusta la iglesia? Es que esa iglesia, me gusta que caigan cosas del cielo. Me gusta que mejor salgan cosas del piso. Me gusta que, ¿me doy a entender? Cualquier iglesia del gusto que usted quiera. No, es que yo lo que necesito es que a mí me hablen coach. No, es que yo lo que quiero es que a mí me enseñen la palabra como tiene que ser. No, es que a mí me gusta que el fuego del Espíritu Santo y me está siguiendo. Recuerde cuando nació el movimiento pentecostal. Los que venimos de raíces de Asamblea de Dios, pues sí, había manifestación del Espíritu Santo y todo el asunto, hablar en lenguas y todo. Pero es que cuando el movimiento pentecostal salió, mi hermano, fue una cosa tremenda. Los que tenemos memoria de un poquito, de unos años atrás. Mire, yo me acuerdo, mi papá era católico, carismático, y hablaba en lenguas, y eso era una cosa. Un católico carismático hablando en lenguas, mi hermano, le podía a cualquiera. Y cuando el movimiento pentecostal entra, entonces entra la danza y entra eso y entra lo otro y se armó toda la historia. ¿Malo? No, está bien, una manifestación de Dios. Pero ¿qué se comenzó a hacer? Que los bautistas, que eran así, dijeron, estos son una secta. Porque a mí la Biblia me enseña el orden. Y los metodistas dijeron, no, eso no es de Dios. Y comenzaron las fricciones. Y poco a poco las asambleas de Dios fue recibiendo ahí más o menos, porque después vinieron las tendencias de lo profético y después vinieron otro montón de cosas. ¿Qué le estoy señalando? ¿Qué es malo? No, le estoy diciendo cómo fue el asunto cambiando poco a poco. A lo que nos lleva hoy es, ¿qué iglesia quieres? ¿A cuál iglesia quieres ir? Cuando Jesús nos dijo a cada uno de nosotros, es tiempo de ir a predicar el reino al mundo entero. Y yo quiero dejárselo tal vez muy puntual. Si usted habla en lenguas, hable en lenguas. Yo hablo en lenguas. Pero si no lo hace, no lo haga. Pero es preferible ver un buen testimonio y un cambio en el corazón que muchas lenguas. ¿Me explico? Y no estoy en contra de la lengua, yo las hablo. Y a veces cantamos en lenguas, hacemos cosas maravillosas, lindas en lenguas. ¿Por qué? Porque es don de Dios. Yo creo firmemente que es un don de Dios. Pero sé que ese don de Dios no puede ir por encima de las demás cosas. Conozco casos, muchos, de gente que habla muy lindas lenguas, lenguas angelicales,
pero tienen un estilo de vida que uno dice, Señor, de dos fuentes, ¿cómo puede salir la misma cosa? O de una fuente, ¿cómo pueden salir dos cosas distintas? ¿Me explico? Y no señalo, solamente refiero que esas son las cosas que el mundo está viendo en nosotros hoy. El mundo pasa y dice, mira, ya abrieron otra iglesia evangélica aquí. Unos usan panderetas, otros no les gusta la pandereta, otros ponen los equipos de sonido a todo mecate a lo que les da, y los vecinos se quejan y el Ministerio de Salud pasa. Vea, el Ministerio de Salud pasa cerrando iglesias por altos niveles de sonido, y las iglesias pasan reprendiendo al diablo porque le cerraron la iglesia. Y ni siquiera tienen un medidor de sonido para saber que la ley dictamina que tiene que ser bajo una cantidad de decibeles. Hay una validad mecha. ¿Y qué dicen? Pero vea, si fuéramos una cantina entonces no habría problema. Nos comparamos con el mundo, y en vez de traer el mundo a nosotros nos comparamos con el mundo. Hasta que la iglesia entienda que nosotros somos medidos con una vara distinta, las cosas no van a cambiar. ¿Me doy a entender? 99 ovejas había en el rebaño. Una oveja no estaba en el rebaño, y Dios la dejó en un lugar seguro a las 99. Aquí están guardadas, protegidas, alimentándose, capacitándose, y envió a su hijo por una que debía regresar al lugar. Este 2026 tiene que ser un año de búsqueda de ovejas perdidas. Este 2026 tiene que toda nuestra actividad volverse una búsqueda de ovejas perdidas. Gente que no conoce a Dios, gente que nos dé la oportunidad de mostrarle que Dios sí cambia vidas, sí transforma corazones, Dios sí hace milagros, milagros de verdad. Sí, Dios sana, sí, Dios limpia, sí, Dios liberta, sí, Dios hace todas esas cosas. Sí, Dios es más que un don de lenguas, Dios es más que una adoración linda, Dios es más que la música, Dios es más que un predicador ahí muy pop. Dios es transformación y cambio. Dios es más que muchas escuelas que usted y yo podamos recibir. Dios es más que muchas prédicas que podamos escuchar. Dios es más que muchas de las cosas que usted y yo podamos hacer. Si no hay cambio, y es lo que yo le pido a Dios en este 2026, que haya cambio en nosotros, la receptividad para entender que hay todavía cosas que nos atan al mundo, y que en este proceso que llevamos de vida tenemos que ir soltándonos de esas cosas. Dicen por ahí que es difícil creerle a un médico cuando el médico fuma o cuando el médico toma, porque dice uno, ¿qué me va a enseñar a mí este de salud si este no vela ni por la suya propia? Que el mundo no vea en nosotros espiritualmente un cigarro, una copa de vino. Que el mundo vea en nosotros resplandecer la luz de Cristo. Como dijo el Señor, resplandece porque ha venido tu luz. Y como el apóstol Pablo nos enseña, aviva el fuego del don de Dios que está sobre ti. Sabes, es tiempo de resplandecer. 2026 es el año de resplandecer. Tenemos que levantar una bandera, un estandarte, donde la gente pueda mirar y decir, yo necesito ser transformado. La gente tiene que entrar en una convicción de pecado. Tiene que entrar en convicción de pecado. Hoy la gente no sabe lo que es pecado, porque la iglesia hoy practica cosas que son pecado y las justifica. Entonces ya no se sabe qué es pecado y qué no. Ahora cualquier cosa puede ser buena, pero dice la palabra que en el postrer tiempo llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. No podemos ir contra eso, está escrito y así pasará. Pero si solo uno, y me quedo con eso, yo prefiero quedarme con eso, si solo uno decide cambiar, yo quiero ver al cielo regocijarse por uno. Yo quiero ver al cielo regocijarse por uno. Uno hoy, uno mañana, uno pasado mañana, uno. Hay que comenzar a arrebatarle almas al infierno, no para que se metan a un sistema religioso, no para que se metan dentro de una doctrina de hombres, no para que se metan a obedecer a un pastor y a un liderazgo, que se metan a obedecer a Dios. Si no levantamos una iglesia con temor de Dios, esto no lo salva a nadie, mi hermano.
La iglesia tiene que volverse al temor de Dios. La gente tiene que volver al temor profundo de Dios. Saber que llego a la iglesia y sentir que hay algo aquí que me dice: estás en la presencia del Dios vivo. ¿Cuándo fue la última vez que sentimos que estamos en la presencia de Dios de tal manera que tuvimos que caer postrados delante de Él? ¿Cuándo fue la última vez que hubo una convicción en nuestro corazón de algo que hicimos y el Espíritu Santo nos constriñe y nos dice: sabes que eso no estuvo bien? Y somos confrontados y decimos en nuestro adentro: Señor, perdóname. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos al Señor con pasión: Señor, perdóname? Tenemos que regresar el cuerpo de Cristo a ese nivel de sumisión. Tenemos que humillarnos en la presencia del Señor, porque dice la palabra que el que se humilla será exaltado. El que se humilla será exaltado. La gente quiere ser exaltada, no quiere humillarse, y no podemos estar delante de la presencia del Señor de pie. ¿Quién, dice la Escritura, se mantendrá de pie delante del Altísimo? ¿Quién se mantendrá? No. Necesitamos encontrarnos con Dios. 2026, un año donde debemos encontrarnos con Dios. Nuestro espíritu se tiene que avivar. Mire, mi hermano, yo le pido a Dios, nuestra alma en el 2026 tiene que menguar. Dios no es lo que a mí me gusta. Dios no es lo que a mí me llama la atención. Dios no es si yo siento bonito o no. Es que Dios no me llama en la palabra, en ningún lugar en la Escritura Dios me llama a sentir si el culto estuvo lindo. Él me llama a hacer cosas, no a sentir cosas. ¿Está conmigo? Hay gente que sale de una liberación y siente que es libre y no fue libre. Eso es otro tema. A libertad nos llamó el Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 2026, un año para mostrarle al mundo de que estamos hechos. 2026 es un año para mostrarle al mundo el Evangelio de Cristo, la palabra de verdad. 2026 es un año para mostrarle a muchos que Dios sí es vigente, que Dios sí está vivo, que Dios no es una manifestación aislada, que Dios no es una situación que se dio en un lugar determinado. No. Dios es un Dios vigente, y Dios tiene el mismo propósito hoy que el mismo propósito que tuvo en el jardín de Edén, que usted y yo permanezcamos ligados a Dios, permaneciendo en Dios. Es más, con esto cierro. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son los retoños. Separados de mí, nada pueden hacer. Y no importa las vueltas que yo dé, y no importa las cosas que yo haga, si separado de Él estoy, nada puedo hacer. Pero ¿qué dijo el Señor? Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, llevarán mucho fruto. 2026, el año en el que la gente conocerá el fruto del reino del Espíritu en tu vida. El 2026 tiene que ser el año donde tú vas a llevar mucho fruto, y no es un fruto que tú digas: wow, llevo fruto. Es un fruto que alguien va a ver y va a decir: este sí está manifestando el fruto del Espíritu. Que el año 2026 sea el año de la mayor manifestación de Dios sobre tu vida. Donde quiera que estés, seas luz, seas sal. Donde quiera que tú estés, te conviertas en la boca de Dios. La palabra de Dios fluya de ti, y muchos puedan ser convertidos en nuevas criaturas a través del evangelio predicado por ti. En momentos específicos Dios te llevará a lugares, te pondrá personas, hará contactos. Esos contactos celestiales en el 2026, cada persona que se acerque a ti es potencialmente una persona para ser redimida. No calles tu boca, habla, predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No te canses, no midas con tus ojos a quién le vas a hablar. Solamente abre tu boca, dice la palabra: abre tu boca, yo la llenaré. Le dijo a Jeremías: abre tu boca, yo la llenaré. No digas soy niño, no digas yo no sé, no digas no tengo capacidad. Solamente abre tu boca y deja que el Espíritu comience a fluir, porque el que trae arrepentimiento y convicción al corazón es el Espíritu
Espíritu, no son tus palabras, no eres tú, es el Espíritu de Dios el que a través de ti traerá convicción de pecado, y muchos vendrán a los pies de Cristo, muchos que nunca han oído de los pies de Cristo vendrán y serán salvos. Y entonces aquellos que una vez fueron de Cristo verán lo que está pasando y dirán: yo necesito regresar a ese lugar. Y son ellos los que vendrán. La diáspora que hubo ahora se volverá en ese lugar donde Dios los traerá de nuevo a su seno, y se cumplirá lo que dice la Escritura: por todo el mundo fuiste disperso, pero ahora yo te traigo al lugar, te traigo de nuevo a mi presencia. Este 2026 tiene que ser un año de redención, tiene que ser un año de salvación. Este 2026 tiene que ser un año de cumplimientos de Dios. Yo estoy deseando que venga el 2026. Este año ya pasó y fue bueno, pero la convicción es que el 2026, el 2026, wow, trae algo maravilloso de Dios. Y le voy a soltar solo esta para los que les gusta la numerología bíblica. El 26 es 3 veces 12. El gobierno, el reino de Dios potenciado 3 veces. Eso es lo que viene para este 2026. El reino de Dios potenciado para tu vida. Así es que prepárese, mi hermano, prepárese, porque a muchos como a Felipe, Dios los va a agarrar y los va a poner en un lugar que usted dice: uy, ¿dónde estoy? Y van a encontrar a alguien ahí y les va a decirle el Señor: vaya, háblele, dígale, preséntese y convénzalo. Y no va a haber necesidad de sentarse mucho rato. Rapidito la gente va a decir: ¿cómo hago yo para tener ese Dios aquí? ¿Cómo hago yo? Miren, no nos va a alcanzar el tiempo. Yo le estoy clamando a Dios, no nos va a alcanzar el tiempo por estar bautizando gente. Por estar bautizando gente. Bautiza. ¿Sabe qué le creo a Dios? Aleluya, estoy tratando de terminar, pero necesito decirle estas cosas. ¿Sabe qué le creo a Dios? Porque cada culto que haya bautismos. Cada culto que haya bautismos. Porque es tanto el fuego de Dios, es tanto el fuego de Dios, es tanto el fuego de Dios, que comiencen a levantarse predicadores, evangelistas. Ese fuego de Dios, ese ardor de Dios en el corazón de la gente. No hay mejor predicador, no hay mejor evangelista que aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo y está sin tanto golpe religioso. Solamente hablan de aquello que Dios hizo por sus vidas. Sabe, la gente no necesita saber cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano. La gente necesita saber qué fue aquello que hizo que tu vida cambiara. Cuando llegues a tu trabajo, si estás en vacaciones, cuando llegues a tu trabajo, tu rostro tiene que resplandecer. Y la gente que te conoce tiene que decir: a este algo le pasó. ¿Dónde fue? ¿Y el spa dónde queda? No hay mejor spa que la presencia de Dios, porque dice la palabra que Él hace que nuestro rostro hermosee. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que esta palabra te pueda ser revelada a tu espíritu, pueda llegar a lo profundo de tu corazón y puedas comenzar a dimensionar aquello para lo cual Dios te está reservando, te llamó para este tiempo. Que Dios te abra puertas de excelencia, que Dios te abra y te dé contactos de reino, personas que necesiten escuchar lo que tú tienes que decir. Que desde ya haya un manto de salvación sobre tu vida y sobre aquellos que te van a escuchar. Que el ángel del Señor te potencie, te lleve, te traiga. Su entrada y su salida sea custodiada por el ángel del Señor, y que donde usted esté, la presencia de Dios, como es su promesa, se mantenga en ese lugar. Que haya una adoración ferviente que proceda de tu corazón, que haya una palabra fiel que salga de tu boca, que sea como espada que penetra hasta lo profundo, incluso hasta el tuétano. Que la gente no pueda pasar por inadvertida la palabra que reciben de ti, que sean conmovidos, que sean llevados al arrepentimiento, y que Dios a través de ti haga crecer su reino, en el nombre de Jesús. Amén y amén.